Ciertamente es un placer para mí tener la oportunidad de estar hoy con ustedes en este seminario internacional sobre estudios organizacionales en la Universidad Autónoma Ciudad Juárez, en México. Mi nombre es Luis Ordóñez y presido la Fundación Interconectados en mi país, Caracas, Venezuela. El tema que quiero presentar a ustedes es el de investigaciones colaborativas. ¿Cómo podemos hacer para integrar e incorporar conocimiento en la toma de decisiones? Ese es un problema que nos persigue hace tiempo y que es una respuesta a cierto pesimismo que se ha ido apoderando de la sociedad latinoamericana en relación a sus sistemas de ciencia y tecnología. Luego de espacios interesantes en los años 60, 70, 80 del siglo pasado, donde los países hicieron grandes inversiones porque sus universidades desarrollaran capacidades de investigación sobre la base de que la ciencia y la tecnología iban a ayudar al desarrollo. Luego ha venido como una respuesta en contra diciendo que no, que lo que se ha hecho es perder el dinero, que la ciencia y la tecnología no han realmente ayudado al desarrollo. Para los que nos preocupa el tema, hemos ido tratando de entender qué era lo que pasaba, cómo debemos hacerlo, cómo tenemos que gerenciar los procesos para que las investigaciones y en general el uso del conocimiento sea bien utilizado para tomar buenas decisiones de políticas públicas. Para esta conferencia, y agradezco muchísimo la invitación de la profesora Carmen Álvarez, estamos colaborando en un equipo tratando precisamente de llevar adelante investigaciones colaborativas usando una estrategia que es la estrategia I2S que pretendo explicarles en esta charla. Pero creo que la mejor manera de hacerla es con un ejemplo concreto de lo que estamos haciendo en el grupo I2S Venezuela en relación a los estudios alrededor de algo que se llama servicio comunitario en mi país. Todo estudiante universitario para poderse graduar tiene que cumplir con un servicio en alguna comunidad. No importa la carrera, para poderlo concluir tiene que tener un certificado de haber cumplido con el servicio comunitario y eso se ve como parte de su formación ciudadana y como parte del apoyo que la universidad presta al desarrollo de la sociedad. ¿Cómo es el modelo? Básicamente se percibe la universidad como poseedora de conocimiento científico y el estudiante que va a la comunidad va a recibir a cambio información, pero va a apoyar con su conocimiento a ese mundo. Lo que pasa es que en las comunidades también hay conocimiento empírico, un conocimiento que a veces es desconocido por la universidad. Entonces no se trata de llevar conocimiento desde la universidad a la comunidad. Realmente lo que se trata es de movilizar conocimiento entre la universidad y las comunidades. Pero ese modelo visto así es muy sencillo, demasiado simple. La realidad es mucho más compleja y quizás por eso se observa pocos desarrollos, pocos logros, mucho estudiante que va a hacer servicio comunitario y poco resultado que ve la sociedad de ese esfuerzo. ¿Qué tan complejo es el modelo que pudiéramos imaginar? Por una parte tenemos los poderes locales. Ya no es solamente la universidad con las comunidades, es que en una cultura autoritaria como la latinoamericana y muy piramidal, los poderes locales tienen una gran influencia en lo que se puede hacer o no se puede hacer a nivel de las comunidades. De manera que cuando uno va a estudiar cualquier caso en las comunidades, tiene que tener claro que existen interacciones más allá de la universidad, de la comunidad, que involucran al poder local y que incluso ese modelo es demasiado sencillo. No podemos caer en lo que se ha llamado el macondismo, que es desear fuertemente que la cosa salga bien, porque deseando que salga bien no lo vamos a lograr, tenemos que estudiarlo. Y por ejemplo, un químico que quiere hacer un proyecto para apoyar a una comunidad y que recluta estudiantes y los pone a trabajar en las comunidades para, por ejemplo, hacer bebidas fermentadas o para mejorar procesos de comida o cosas por el estilo, de repente sabe mucha química, pero desconoce que los poderes locales en realidad son dos cosas. Por un lado el ejecutivo, el alcalde, los funcionarios, las burocracias administrativas que hacen cosas, y por el otro lado están los consejos municipales, los concejales, la parte más política que actúa como control, pero que a veces le interesa o no le interesa que las cosas pasen.
Igualmente en las comunidades. Las comunidades no son simplemente agregaciones de ciudadanos. También hay dirigentes, dirigentes con intereses, dirigentes que van a tratar de incidir positiva o negativamente en las cosas que pasen, dirigentes que se comunican con los poderes locales, con sus propios intereses. De manera que cuando un estudiante va a hacer investigación en una de estas áreas, se encuentra con que, mira, no es tan fácil, pero al mismo tiempo percibimos que la propia universidad tiene problemas. No es lo mismo la díada profesor-alumno que la gerencia de la organización universitaria. Bien sabemos que se ha visto a la organización universitaria como un sistema débilmente acoplado, por lo que una cosa es lo que hace arriba la estructura, el consejo universitario, el rector, los decanos, y otra cosa es la que está haciendo abajo el profesor y el alumno cuando están tratando de investigar un punto. Entonces fíjense que ya el modelo que estamos desarrollando es bastante más complejo. Ya no son 3 partes, ya estamos hablando por lo menos de 6 cosas que interactúan mediante 3 organizaciones, todas interaccionan. Y por eso estamos obligados a hablar de investigaciones colaborativas, donde habrá gente que está estudiando el fenómeno específico que nos interesa. Tomemos, por ejemplo, una clínica popular y queremos llevar salud a la comunidad. Pero de repente, y ya que estamos hablando de eso, la escuela también quiere colaborar. Y un grupo de profesores de educación está trabajando con la escuela para llevar salud, y un grupo de profesores de medicina está trabajando con la clínica para llevar salud, cuando de repente lo que deberíamos estar estudiando es cómo comunicar a la clínica con la escuela y cómo recibir apoyo de la alcaldía para que los procesos puedan ir, y cómo es la sociología del proceso y cómo percibe a la comunidad, a los doctores, y cómo los doctores, los médicos, perciben al estudiante universitario que viene a hacer pasantías, y de repente nos damos cuenta que movilizar ese conocimiento es difícil. Nos encontramos entonces frente a un problema ya de organización. Nos encontramos frente a un problema de cómo gerenciar todo este proceso, de cómo gerenciar la investigación que se está haciendo. Y eso sí es una ciencia reciente. Es en realidad en el siglo XXI que han empezado a surgir las ciencias del estudio de los equipos, sobre todo de los equipos de investigación. Porque frente a la visión lineal del problema en el pasado, que decía que cuando había demandas sociales, si esas demandas sociales llegaban a las universidades, a sus autoridades, las universidades podían entonces transmitir por disciplina a los diferentes facultades y departamentos para que los profesores generaran proyectos que involucrasen a los estudiantes para generar resultados que entonces iban a poder ser utilizados para resolver problemas sociales cuando fuesen conocidos por los decisores de política pública. Un proceso lineal que parte de que la buena voluntad de las partes logra convertir demandas sociales en proyectos de investigación con resultados aplicables para su solución. La dura realidad es que eso no es así. Pasaban muchas cosas que ignorábamos en ese proceso, y por eso toda la inversión en tener capacidad de investigación en facultades y departamentos para que hubiera estudiantes haciendo investigación no se ha traducido en mejores resultados para la sociedad. El verdadero problema a resolver parece que va más por el lado de los problemas de acoplamiento. Ya hablaba de las organizaciones débilmente acopladas como son las universidades. Esa es una manera de entenderlo, eso es un modelo para entender que la universidad no es un ejército. En un ejército el general da una orden, los coroneles le ordenan a los capitanes, que le ordenan a los sargentos, que le ordenan a los soldados, y los soldados disparan cuando les dicen. Pero una universidad no es un ejército. Y entonces, una cosa es lo que dicen los rectores y decanos, y otra cosa es lo que los profesores a nivel de los departamentos conciben y hacen dentro de sus múltiples actividades. Pero no es solamente eso, es que ya la colaboración interdisciplinaria es un problema por sí mismo, pero si vamos a otras dimensiones, al interior de cada universidad hay problemas de colaboración, problemas que no han sido bien estudiados en nuestro medio, porque colaborar o no colaborar implica conflicto, y nosotros en Latinoamérica no manejamos muy bien esto del conflicto, preferimos eludirlo y no enfrentarlo, porque entonces nos dejamos de hablar, nos incomodamos la vida. Es mejor dejar las cosas así sin enredarlas mucho, como decimos. Pero igual, colaborar entre universidades, de repente universidades en ámbitos geográficos distintos estudiando lo mismo, podrían intercambiar sus experiencias para saber a dónde van a llegar. Más aún,
la interacción universidad-sociedad, que además de dos tipos, la universidad con los decisores o la universidad con las comunidades. Vemos más al profesor y sus alumnos en la comunidad y a las autoridades vía los consejos municipales interactuando con los decisores. Pero toda esta gerencia la tenemos por delante por estudiar. Son retos para ustedes en este evento discutir estas cosas y entiendo que es lo que han estado haciendo en los últimos 2 días. Una metodología, como les decía, para entrarle a este problema, para tratar de agarrarlo de alguna parte, es la que ha desarrollado la doctora Gabrielle Bammer, australiana, Universidad Nacional de Australia, y que ha venido estudiando cómo integrar e insertar conocimiento en la toma de decisiones para la acción pública. Ella habla de los problemas de la vida real, y es que los problemas de la vida real son complejos. Fíjese que ella se estrenó en este campo y ella empezó a trabajar en estos problemas de integración y de cómo insertar conocimiento en la toma de decisiones, con el problema de cómo tratar a los drogadictos en Australia. Toda una crisis en la prensa, en los medios de comunicación, cuando descubrieron que había ciertos drogadictos que se le daba droga para tratarlos. Y entonces la gente enfurecida, que cómo podían hacer eso, que lo que estaban era, tú sabes, consintiendo, permitiendo. Y resulta que había investigaciones que parecían indicar que esa era una buena manera. Entonces, psicólogos, sociólogos, autoridades legales, policía, médicos, estudiando e investigando cada uno por su lado para integrar conocimiento, para ver cuál debía ser la política pública para el tratamiento de los drogadictos en la sociedad australiana. Y de esa experiencia, ella fue desarrollando una metodología que la ha llamado la metodología I2S, y viene de las dos I's, de Integration and Implementation, y la S viene de la palabra Science. Son ciencias de la integración de conocimiento y de la inserción del conocimiento en la toma de decisiones. Implementación no existe en castellano, al menos no lo acepta la Real Academia de la Lengua. Lo que sí acepta es el verbo implementar, más no la palabra implementación. Y entonces, pues yo prefiero usar el insertar conocimiento para evitarme problemas con los expertos en esa área. ¿Cómo recomienda Gabriel que se haga este proceso? ¿Cómo lo estamos viendo? Bien interesante, porque cuando ella hace un esquema, ella genera 3 áreas diferentes. Una primera donde se sintetiza lo que se sabe. Sintetizar conocimiento que existe, no solamente en las disciplinas científicas, sino en los actores. La señora que en el barrio, el señor que en la empresa, el vigilante que en la fábrica, saben cosas, son tan valiosos como el conocimiento generado por el método científico. Y sintetizar todo ese conocimiento para utilizarlo es un proceso valioso, es gerencial, tiene que ser organizado y tiene que llevar unos pasos y tiene que ser sistematizado. Pero bien interesante lo que está aquí a la derecha también. Entender y gerenciar lo que se desconoce. Yo tuve la suerte de conocer a Gabriel, fue trabajando con ella en un curso de ignorancia. ¿Cómo le enseñamos ignorancia a la gente? Recuérdense ustedes que la ignorancia es el motor de la investigación. Tenemos que ser humildes en nuestro conocimiento y aceptar que hay muchas cosas que no sabemos. Y ese no saber es lo que nos lleva a investigar. Pero cuando le vamos a dar asesoría a un decisor, cuando vamos a proveer apoyo a las decisiones de política, tenemos que proveer apoyo no solamente desde el conocimiento, sino desde la ignorancia. Permítame explicarme. Muchas veces las políticas públicas fracasan, no por lo que se sabe, sino por lo que ignorábamos. Y resulta que la ignorancia tiene como 2 grandes áreas. Aquellas cosas que sabemos que ignoramos y por lo tanto tenemos que investigarlas, tenemos que buscar más expertos y demás. Y aquellas áreas que desconocemos totalmente, que ignoramos, que son las que nos van a dar las sorpresas, que son las que van a ser responsables de que los procesos no funcionen bien, que de repente se caiga toda una política que desarrollamos porque no habíamos tomado en cuenta A, B, C, X, Y o Z. Por eso, para Gabriel, cuando analiza el proceso de integración y implementar conocimiento para poder investigar problemas del mundo real, Complex Real World Problem, hace mucho énfasis en manejar lo que sabemos y lo que desconocemos a la hora de asesorar. Y a cada una de esas áreas, de esas 3 áreas, ella propone que se estudie muy claramente el para qué y para quién se hace o se desarrolla el proceso,
qué conocimiento, de cuál conocimiento estamos hablando, cómo lo vamos a integrar, cómo lo vamos a reunir, cómo lo vamos a analizar, en cuál contexto y cuáles son los resultados que esperamos. Conceptos, métodos, guías de casos, todo eso va a subsumirse, va a reunirse para poder decir que conocemos algo. Ya en las láminas primeras con las que empecé esta charla, les hablaba, por ejemplo, del caso que nos interesa. Cómo hacer que los servicios comunitarios redunden en un mejor conocimiento de cómo llevar mejor calidad de vida a las poblaciones. Y tenemos la gran oportunidad de que por ley todo estudiante tiene que hacer un servicio comunitario. Si lográsemos convencer a los profesores que desarrollen proyectos de investigación alrededor de lo que se va haciendo y reunimos esos resultados de investigación, integramos todo ese conocimiento, podemos empezar a asesorar a los decisores de cuáles deberían ser las políticas públicas más eficientes para llevar salud, para llevar producción, para llevar cultura en todas sus expresiones a las comunidades. Eso es importante, el manejar eso científicamente es importante y por eso estamos, por ejemplo, colaborando con la profesora Carmen para que haya procesos I2S en América Latina. Nuestro objetivo final es que haya grupos I2S en México, grupos I2S en Venezuela, grupos I2S en los diferentes países de América Latina, interactuando entre sí e intercambiando conocimientos. Y cuando hablamos de América Latina es porque hemos dicho que culturalmente hablando tiene esto mucho énfasis y mucha relación con lo cultural. No es lo mismo el norte de México que el sur de México. No es lo mismo las grandes ciudades que los pueblos aislados en las zonas rurales. Integrar ese conocimiento es complejo y es parte del reto que tenemos en esta nueva etapa del desarrollo científico y tecnológico en general. Cómo lograr equipos I2S eficientes es otra área a la cual Gabriel le ha dedicado espacio y yo lo que he hecho es copiar de su libro directamente acá. Sé que no es una buena técnica, no es muy pedagógico, que me perdonen los buenos educadores que están en la sala, pero bueno, yo lo que hice fue copiar acá en inglés y les voy traduciendo, aunque yo sé que ustedes la mayoría directamente lo leerán. Yo propongo que hay 3 grandes categorías de especialización para la I2S. En primer lugar, los líderes de equipos. Los líderes de equipos I2S deben saber suficiente sobre I2S para poderse hacer responsables de los procesos. Procesos como decidir qué investigaciones aplicadas se van a integrar, quiénes van a llevar a cabo los ejercicios de síntesis. Estábamos hablando de líderes que coordinan equipos. Esto es alta gerencia. Esto es realmente gente que tenga conocimientos gerenciales para manejar equipos complejos de investigación. Luego tenemos los especialistas disciplinarios en I2S. No son gerentes en el sentido más general del término, sino especialistas en diferentes disciplinas que deben poseer un conocimiento detallado de los conceptos, los métodos, los casos de ejemplo, así como las guías al conocimiento relevante afuera del mundo del I2S, para poder asistir en forma integral a los equipos de investigación. Son especialistas por área, especialistas en sociología, especialistas en salud, especialistas en educación, especialistas en gerencia, para poder ir integrando y buscando técnicas y buscando investigadores que puedan hacer los estudios específicos. Adicionalmente, los especialistas disciplinarios son responsables para fortalecer sus propias disciplinas, incluyendo el asegurar que metodologías que existan sean incorporadas o que se desarrollen metodologías cuando falten. Nosotros no tenemos una buena manera, por ejemplo, en Latinoamérica de estudiar microsociología. Los sociólogos latinoamericanos han estudiado muy poco la microsociología. ¿Cómo es el manejo ese de relaciones del débil con el poderoso? ¿Cómo es la relación entre los habitantes de una comunidad cuando llega un profesor universitario que busca y utiliza palabras enredadas? ¿Cómo se franquean? ¿Cómo en la empresa el obrero se ve con el empleador o con el capataz? ¿Cómo es esa relación para generar confianza y poder colaborar eficientemente? Necesitamos muchas metodologías, desarrollar muchas técnicas para poder ir avanzando en toda esta integración. Finalmente, Gabriel nos habla de que es necesario que todos los miembros del equipo de investigación conozcan y aprecien la metodología I2S. No es porque la estén aplicando ni gerenciando, pero al hacer investigación, ellos necesitan tener una comprensión general de lo que es I2S, de manera que su trabajo pueda efectivamente unirse a los de los equipos de investigación y a los equipos disciplinarios y a
unos con otros para lograr facilitar esa integración necesaria. Entonces estamos hablando de una gran metodología que tiene equipos con diferentes roles al interior del equipo. Entonces estamos hablando de una organización para hacer investigación. Y fíjense que eso normalmente no se da. Cuando investigadores hasta ahora se reúnen son del mismo campo para hacer lo mismo, un grupo de físicos que se reúne para estudiar lo mismo, para reunir recursos, para hacer medidas en diferentes horarios, de diferentes ángulos, y no de diferentes disciplinas como si fueran una empresa, cada uno haciendo una parte para que el todo pueda producir los bienes. Y en este caso los bienes son conocimiento. Recuerden, no solo conocimiento de lo que se conoce, sino conocimiento de lo que se desconoce, el manejo de la ignorancia. ¿Esto es así? ¿Ya se terminó? No. Fíjense que tenemos un gran reto en América Latina. Lo que están viendo a la izquierda es el mapa cultural generado por el World Value Survey. World Value Survey. Es un estudio que se hace permanentemente, pero cada año, cada ciertos años produce un mapa. El mapa último producido en el 2015 es el que se muestra acá. Fíjense dónde cae Latinoamérica. Ecuador, Colombia, México, Guatemala, Trinidad. La ponen hasta en Latinoamérica, no pertenece al mundo de inglés. El mundo de habla inglesa tiene Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Estados Unidos, Irlanda, Canadá. Fíjense que quedan como en un clúster, quedan agrupados en un mapa que lo que grafica es valores racionales contra valores tradicionales. El valor tradicional siempre se ha hecho así porque voy a cambiar. ¿Quiénes están aquí abajo en los valores tradicionales? África, el mundo islámico y Latinoamérica. Somos los países conservadores del mundo. Nos cuesta mucho el cambio. En cambio, arriba en la escala está la Europa protestante, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, el mundo nórdico, el mundo confuciano. Fíjense dónde queda Japón. Japón está allá arriba. Los japoneses sí usan kimono y todo lo que tú quieras, pero a la hora de cambiar no les importa cambiar porque les interesa en función de su propio desarrollo. Y más bien a nivel intermedio está el mismo país, el mundo inglés, el sureste asiático, la Europa católica y el mundo ortodoxo. Pero tenemos que tener conciencia que lo que nosotros investiguemos va a ser en este mundo sumamente conservador, donde así se hizo siempre, ¿por qué lo voy a cambiar? Que desconfía de la novedad, que desconfía del que no se conoce, y por eso es que es tan difícil, por ejemplo, para un gerente entrar en una fábrica, para un profesor y un alumno entrar en una comunidad. Yo particularmente cuando hacía servicio comunitario con mis estudiantes, diseñaba proyectos para que cada estudiante se manejara en su propia comunidad, porque había encontrado rechazo a los muchachos que iban de una comunidad a otra, porque bueno, hablan distinto, que vendrá a buscar, no, ese cree que sabe mucho, fíjate que habla enredado y demás. Nosotros todo eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de hacerlo, porque como nos enseñó Elinor Ostrom, premio Nobel en Economía, que estudiaba ecosistemas y sus relaciones, cuando uno va a estudiar interacciones y resultados, y fíjense que, por ejemplo, el ejemplo que yo di de las comunidades son interacciones y resultados, vamos a interactuar profesores y alumnos con una fábrica para que produzca mejor, por ejemplo, pero se nos olvida y tenemos que tener claro que eso está subsumido en un mundo, como dice Elinor, está anidado en un sistemas de gobierno, leyes, reglamentos, unos usuarios que tienen una forma de ser que tenemos que conocer, atención sociólogos y psicólogos sociales, en un sistema de recursos que no son los mismos en cada comunidad. No es lo mismo los recursos en una ciudad de frontera movida como Ciudad Juárez a un pueblo rural en el sur de México. Igualmente las unidades de esos recursos, cómo inciden en esas interacciones y en esos resultados. Pero a su vez, este sistema está anidado en un sistema social, económico y político más grande. Ya ese sistema social, económico y político lo podíamos igualar a este mapa cultural que vemos acá. Es en Latinoamérica, no es en Suecia, no somos suecos, somos latinoamericanos y por lo tanto nuestros ecosistemas relacionados con la gente que nos llevamos bien es distinto a otras gentes con las que se tienen que llegar bien en otras dimensiones. Integrar todo esto, aprender a conocerlo y aprender a gerenciar equipos de investigación es el gran reto que tenemos en América Latina para seguir adelante, para que no vaya el mundo, como han encontrado los estudios del World Value Survey, moviéndose en dirección a Suecia. Cada vez más los países se mueven en dirección a Suecia, pero hay países que están retrocediendo, que son estos acá,
que tienden a ir retrocediendo con respecto al desplazamiento hacia lo tradicional y en lo que respecta a lo que podemos llamar la riqueza. Esta escala de acá abajo son actitudes y valores de sobrevivencia con respecto a valores de autorrealización. Y fíjense que los que están más altos en autorrealización son estos países de la Europa protestante y del mundo que habla de habla inglesa. Latinoamérica está detrás y nosotros tenemos que correr hacia la derecha y para ello quizás tengamos que subir un poco más en nuestra visión de lo que es los valores racionales versus los valores tradicionales. Porque queremos incidir en las políticas públicas. Y el político no puede decir porque siempre se ha hecho así, porque de repente por haberse hecho siempre así es que no tenemos a la gente viviendo tan bien como pudiese vivir. Ya para concluir, amigos, unas breves referencias, algunas referencias que creo que pueden ser importantes para ustedes. Aquí tenemos una charla un trabajo publicado en la revista Ciencia y Sociedad de la República Dominicana acerca de la universidad y la movilización de conocimientos en la sociedad, y ahí analizó el caso venezolano, pero que puede servir de modelo a otros casos en América Latina. Mucha expectativa, mucha inversión por ciencia y tecnología, y un poquito de aquello de que, bueno, es como un jarrón chino, es importante, pero no sabemos qué hacer con ella. Un trabajo reciente de cómo las TIC están incidiendo en esto, están facilitando procesos, cómo está cambiando el mundo gracias a las TIC y cómo pudiéramos aprender a colaborar en América Latina, que se nos hace tan difícil por razones culturales, y cómo las TIC nos pueden ayudar. Fíjense esta charla que le estoy dando usando TIC, que haberme traído hasta acá y solamente el pasaje, pues era una fortuna que ya no podemos pagarla con esa facilidad. Esto está todo hiperenlazado, de manera que el que quiera tener estos trabajos no tiene más que pedir la presentación. La profesora Carmen la tiene, ella la puede distribuir y usted va a la presentación y hace clic, y fíjese que cuando paso el cursor por encima, yo no sé si está quedando registrado, no creo, pero al pasar el cursor cambia la manita del hiperenlace, le hago clic y me manda directamente en internet al libro de Bammer de Disciplining Interdisciplinarity, un libro del 2013 que se los recomiendo a todos los interesados tener noticias de él. La página web del World Value Survey, la organización que hace todas estas encuestas y que nos está diciendo cómo van cambiando los valores en la humanidad y cómo esos valores se agrupan por culturas, y el enlace al trabajo de Elinor Ostrom sobre una aproximación diagnóstica para ir más allá de las panaceas. Panaceas que creemos que porque hicimos una investigación y encontramos una relación, ya resolvimos el problema, en el caso de ella, los problemas ambientales. Y ella demuestra que es mucho más complejo y es esa complejidad la que tenemos que aprender a dominar. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Realmente un honor estar con ustedes. Quedo a la orden para cualquier pregunta que pueda haber en el público, porque entiendo que ahora paso a estar comunicado con ustedes vía Skype. Muy buen día para todos. En realidad, buenas tardes.